Me llamo Elena Ramírez. Tengo 45 años, aunque si me vieran a la cara, bajo la luz blanca y fría de esta sala de interrogatorios, jurarían que tengo 60. Mis manos, que durante 2 décadas no sostuvieron nada más pesado que un gis de pizarra o un libro de texto de tercer grado, ahora están esposadas a una mesa de metal oxidado. Soy maestra de primaria, o lo era. Antes de ser la mujer que ven en los noticieros, la que llaman la envenenadora del café. Yo era simplemente la maestra Elena, la del tercer B, en la escuela primaria Héroes de la Independencia, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Mi vida, antes de que el mundo se volviera negro, era una línea recta dibujada con regla. Me levantaba a las 5 de la mañana en punto. No necesitaba despertador. El cuerpo se acostumbra a la miseria del horario. Preparaba café soluble, de ese que venden en frascos de vidrio por 80 pesos, y tostaba 2 rebanadas de pan blanco. Mi sueldo era de 4,200 pesos a la quincena. Ni un peso más, ni un peso menos. Con eso y con lo que ganaba Roberto en su taller mecánico la íbamos pasando. No éramos ricos, pero teníamos la dignidad de quien paga la luz a tiempo y come carne 2 veces a la semana. Roberto, mi esposo, un hombre de manos grandes y negras de grasa, con las uñas permanentemente marcadas por el aceite de motor. Llevábamos casados 22 años. Él olía a gasolina y a jabón Sote. Tenía un taller pequeño, un local de 4x4 sobre la avenida Central, cerca de la estación del metro. Reparaba taxis, bochos viejos y las camionetas de reparto de la zona. Cobraba barato. Un cambio de aceite en 200 pesos, una afinación en 800. Hay que ayudar a la raza, Elena, me decía siempre que yo le reclamaba por fiarle a los clientes. Nuestra rutina era mi ancla. Yo tomaba la combi de la ruta 30 a las 6:30 de la mañana, pagaba mis 12 pesos de pasaje y me apretaba contra la ventana, mientras el vehículo esquivaba baches y puestos ambulantes. Llegaba a la escuela, firmaba mi entrada a las 7:45 y pasaba las siguientes 5 horas enseñando a 35 niños a multiplicar y a distinguir el sujeto del predicado. El olor a salón de clases es algo que nunca se olvida. Huele a sudor de niño, a viruta de lápiz y a ese limpiador de pino barato que usa el conserje. Roberto pasaba por mí a las 2 de la tarde en su Tsuru 98, un coche que sonaba como matraca, pero que nunca nos dejó tirados. Comíamos juntos en la cocina de azulejos amarillos de nuestra casa en la colonia Jardines de Morelos. Arroz rojo, frijoles refritos, tortillas de máquina. Hablábamos de cosas pequeñas, de la gotera en el baño, del recibo del predial, de que a la vecina le robaron el tanque de gas. Éramos invisibles. Éramos parte de esa masa gris de gente honesta que sostiene al país y a la que nadie voltea a ver hasta que se convierten en una estadística. Pero la estadística nos alcanzó. Fue un martes 14 de octubre de 2019. Lo recuerdo, porque ese día habíamos planeado ir al cine a ver una película que Roberto quería ver. Algo de acción, de esas con muchas explosiones que a él le gustaban para desconectarse. Él nunca llegó a recogerme a la escuela. Esperé hasta las 3 de la tarde. Lo llamé a su celular, un Nokia viejo de teclas gastadas. Me mandaba directo a buzón. El número que usted marcó no está disponible. Esa frase grabada se convirtió en la banda sonora de mi desesperación. A las 4 tomé un taxi al taller. La cortina estaba a medio cerrar. El gato hidráulico estaba puesto bajo un Chevy azul y había una torta a medio comer sobre el banco de trabajo. Las llaves de la cruz estaban tiradas en el suelo, como si alguien las hubiera soltado de golpe. Nadie vio nada. Nadie escuchó nada.
En Ecatepec, la ceguera y la sordera son mecanismos de supervivencia. El de la tienda de enfrente me dijo que vio una camioneta blanca, tipo van, sin placas, pero que pensó que eran clientes. Mentira. Sabía que se lo habían llevado. La llamada llegó a las 8 de la noche. Yo estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas, hasta que los nudillos se pusieron blancos. El teléfono de la casa sonó. Un número desconocido, contesté. Una voz masculina, rasposa, fingiendo un acento norteño que no tenía. ¿La señora del mecánico? Sí. Mi voz salió como un hilo. Tenemos a su viejo. Si quiere volver a verlo, va a tener que cooperar. Queremos 500,000 pesos para el viernes. Si avisa a la policía, le mandamos los dedos por paquetería. 500,000 pesos. Medio millón. En toda nuestra vida, juntando cada aguinaldo y cada ahorro, jamás habíamos visto esa cantidad junta. Teníamos 30,000 pesos en una cuenta de Banco Azteca para emergencias médicas. Eso era todo. Traté de explicarles. Les lloré. Les dije que éramos gente trabajadora, que se habían equivocado. Se rieron. Venda el taller, venda el coche, pida prestado. Su marido dice que usted es maestra, que tiene pensión. Muévase. Los siguientes 3 días fueron un infierno burocrático y emocional que no le deseo ni a mi peor enemigo. Fui al Ministerio Público, desobedeciendo la orden porque no tenía otra opción. El fiscal, un hombre gordo con manchas de salsa en la corbata, me miró con aburrimiento mientras tecleaba en una computadora vieja. Señora, tiene que esperar 72 horas para reportarlo como desaparecido. Seguro se fue con otra. Lo secuestraron. Me llamaron. Me pidieron dinero. Grité, golpeando el escritorio de Formaica. ¿Tiene la grabación? ¿Tiene el número? Si no tiene pruebas, no podemos abrir carpeta por secuestro, solo por persona no localizada. Y le recomiendo que no haga olas. Esa gente tiene ojos en todos lados. Salí de ahí sabiendo que estaba sola. Vendí el suru en 15,000 pesos a un coyote. Malbaraté la herramienta del taller por otros 20,000. Pedí préstamos a 2 agiotistas del barrio, firmando pagarés con intereses del 20% mensual. Logré juntar 140,000 pesos. El viernes me llamaron. Es todo lo que tengo, supliqué. 140,000. Se los juro por mi madre, no tengo más. Hubo un silencio, luego una risa seca. Está bien, maestra, para que vea que somos buena gente. Llévelo al kilómetro 28 de la carretera federal a Pachuca. Déjelo en una bolsa negra junto al altar de la Santa Muerte que está en la curva. Vaya sola. Hice lo que me dijeron. Dejé el dinero. Sentí el terror frío de ser observada desde la oscuridad del monte. Regresé a casa y esperé. Esperé toda la noche. Esperé el sábado. Esperé el domingo. El lunes por la mañana, una patrulla estatal tocó a mi puerta. No traían a Roberto. Traían una foto. ¿Reconoce este cuerpo, señora? Lo habían encontrado en un terreno baldío en Tecámac. Tenía 3 disparos en el pecho y huellas de tortura que no voy a describir porque son la pesadilla que me despierta todas las noches. Lo mataron el mismo día que pagué. Quizás antes. Nunca tuvieron intención de devolvérmelo. Roberto había visto sus caras. El funeral fue rápido. Ataúd cerrado. La caja más barata, de madera prensada. Me quedé sola en la casa, con las deudas de los agiotistas, el taller vacío y un silencio que pesaba más que el concreto. La justicia no llegó. Fui a la fiscalía cada semana durante 3 meses. Mi carpeta, la número ECA/FRO/034/2019, se fue al fondo de una pila de papeles amarillentos. Estamos investigando, me decían. No hay pistas. Son bandas que vienen de paso. Mentiras. Tuve que volver a trabajar, pero el sueldo de maestra no alcanzaba para pagar a los usureros
que ahora amenazaban con quitarme la casa. Necesitaba más dinero. Por las mañanas daba clases, aguantando las lágrimas frente a los niños. Por las tardes y fines de semana conseguí trabajo en una fonda económica llamada El Buen Sazón, ubicada en la carretera Lechería Texcoco. Era un lugar de paso, paradero de camioneros, choferes de combi y trabajadores de la construcción. Servíamos comida corrida por 60 pesos, arroz, guisado y frijoles. Yo, la maestra Elena, me ponía un delantal grasiento y servía mesas desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. Mis piernas se llenaron de varices, mis manos se quemaron con los platos calientes, pero necesitaba las propinas. Fue ahí, entre el olor a manteca quemada y salsa verde, donde el destino me los puso enfrente. Habían pasado 6 meses desde la muerte de Roberto. Era un jueves lluvioso. El local estaba casi vacío. Entraron 4 hombres. Se sentaron en la mesa del rincón, la que está cerca de la rocola. Pedían a gritos, con esa prepotencia del que se siente dueño del mundo. «¡Ey, doña! Traiga 4 cervezas y la carta, rápido». Me acerqué con la libreta. Eran tipos vulgares. Uno gordo, con una cicatriz en la ceja. Otro flaco, con tatuajes en el cuello. Uno calvo, que parecía ser el líder, y un joven que no pasaba de los 20 años. Mientras le servía las cervezas, escuché. «Pinche mecánico chillón, ¿te acuerdas?», dijo el gordo, riéndose mientras mordía un taco de chicharrón. «Por favor, tengo esposa, soy gente de bien». El calvo soltó una carcajada y golpeó la mesa. Lo que estuvo bueno fue la vieja. 140 bolas soltó de un jalón la pendeja, y todavía cree que lo íbamos a soltar. Ese Tsuru ya lo desarmamos. Las piezas se vendieron bien en la 5 de mayo, añadió el flaco. Me quedé congelada. La charola temblaba en mis manos. El aire se me escapó de los pulmones. Eran ellos, no había duda. Los detalles eran precisos. El mecánico, la esposa maestra, los 140,000 pesos. El Tsuru. Sentí un calor subir por mi cuello, una mezcla de odio puro y miedo absoluto. Me retiré a la cocina antes de que notaran mi palidez. Me recargué contra el refrigerador industrial, respirando agitadamente. «¿Estás bien, Elena?», me preguntó doña Juana, la cocinera. «Sí, solo me mareé un poco. Ya se me pasa». Regresé a la mesa. Los observé. Memorizaba sus caras. Escuchaba sus nombres o apodos. Al gordo le decían el Tuercas. Al líder, el comandante. Al flaco, el Javi. Al joven, el Chino. Venían seguido, dijeron. Les gustaba el lugar porque estaba discreto y la comida era buena. Esa noche no dormí. Mi mente, educada para planear lecciones y calificar exámenes, empezó a estructurar un plan con la misma meticulosidad. No podía ir a la policía. La policía trabajaba con ellos, o les tenía miedo. Si denunciaba, me matarían a mí. La justicia del Estado no existía. Tenía que ser mi justicia. Si estás siguiendo esta historia y sientes la misma impotencia que yo sentí esa noche, suscríbete al canal y activa la campanita. Déjame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Confiar de nuevo en la policía o tomar el camino que yo tomé? Pasé las siguientes 2 semanas observándolos. Venían a la fonda los martes y los jueves, siempre alrededor de las 6 de la tarde. Siempre pedían lo mismo para cerrar: café de olla. Les gustaba el café dulce, con piloncillo y canela, que doña Juana preparaba en una olla de barro gigante. Investigué. Fui a un café internet lejos de mi colonia. Busqué venenos. No quería armas. Nunca había disparado una pistola y ellos iban armados. Se les notaban los bultos bajo las chamarras. Tenía que ser algo silencioso, algo que pudiera administrar sin que se dieran cuenta. Leí sobre cianuro, pero era difícil de conseguir. Leí sobre arsénico. Finalmente encontré lo que buscaba
en un foro de agricultura. Un pesticida carbamato, metomilo. Se vende bajo nombres comerciales para plagas de campo, pero es altamente tóxico para humanos. Un polvo blanco o ligeramente azulado, soluble en agua, inodoro si se mezcla bien. Letal en dosis de pocos gramos. Causa fallo respiratorio, convulsiones y muerte en cuestión de minutos. El domingo fui al mercado de San Bernabé, en la sección de productos agropecuarios, donde venden semillas y veneno para ratas, lo encontré. «¿Me da un bote de lanate?», pedí al vendedor, un hombre viejo que ni siquiera me miró a los ojos. «¿Para qué lo quiere, señor?». «Tengo una plaga de ratas en la bodega de la escuela. Son enormes». «Ah, sí, este es bueno, pero tenga cuidado, use guantes. Es bravo». Me costó 150 pesos. La herramienta de mi venganza costaba menos que una comida corrida. Regresé a casa y preparé mi plan. Compré guantes de látex. Compré bolsas pequeñas tipo Ziploc, de esas para botones. Molí los cristales del pesticida en un mortero de piedra que tenía en la cocina, hasta hacerlo un polvo finísimo. Hice pruebas en mi casa con café. Disolví una cucharada en una taza caliente. El olor fuerte del café de olla, con la canela y el piloncillo, enmascaraba cualquier rastro químico. El color oscuro ocultaba cualquier turbidez. Era perfecto. El martes 12 de noviembre de 2019 fue el día elegido. Llegué a la fonda temprano. Estaba nerviosa, pero era un nerviosismo frío, controlado. Me movía como un autómata. Saludé a doña Juana, me puse mi delantal y empecé a picar cebolla. A las 6:10 llegaron, los 4. Se sentaron en la misma mesa del rincón. «¡Doña, lo de siempre!», gritó el comandante. Les serví las cervezas, les serví el guisado de costilla en salsa verde. Comían como animales, limpiándose la salsa con las tortillas, eructando, riéndose de sus crímenes. Hablaban de un levantón que harían la próxima semana en Tecámac. Hablaban de vidas humanas como si fueran mercancía. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que lo escucharían. Pero mis manos, esas manos de maestra, no temblaron. «¿Van a querer café, jóvenes?», pregunté cuando terminaron recogiendo los platos sucios. «Claro, jefa, tráigase la olla y unas conchas si tiene». Fui a la cocina. Doña Juana había salido al patio trasero a fumar un cigarro. Estaba sola. La olla de barro estaba en la hornilla, humeante. Serví 4 tazas grandes de cerámica. Saqué de la bolsa de mi delantal el sobrecito con el polvo. Calculé la dosis. Una cucharadita copeteada en cada taza. Unos 5 gramos por persona, más que suficiente para matar a un caballo. Vertí el polvo. Removí vigorosamente con una cuchara de metal. El polvo desapareció en el líquido negro y dulce. El vapor olía a canela y muerte. Respiré hondo. Conté hasta 10. Esto es por ti, Roberto, pensé, y por todas las familias que destruyeron. Puse las tazas en la charola. Pesaban. Sentía que llevaba el peso del juicio final en mis manos. Caminé hacia la mesa. Mis pasos eran firmes. «Aquí tienen, muchachos. Cuidado que está caliente». «Gracias, madre», dijo el chino, el más joven. Me miró a los ojos por un segundo. Tenía ojos marrones, limpios. Podría haber sido uno de mis alumnos hace 10 años. Sentí una punzada de algo. ¿Lástima? No. Recordé a Roberto en la plancha del forense. La lástima murió con él. Puse una taza frente a cada uno. El tuercas sopló el vapor. El comandante le dio un sorbo ruidoso. «Ah, está bueno el café de aquí. Pega duro». Me retiré a la barra, simulando limpiar unos vasos. Desde ahí tenía vista directa. Bebieron. Bebieron con gusto. Mojaron el pan dulce en el veneno. Se acabaron la mitad de la taza en menos de 5 minutos. El primero fue el flaco. Soltó el pan. Se llevó la mano a la garganta. «Pinche café».
Me cayó mal, dijo con voz pastosa. Empezó a toser. Una tos seca, horrible. Luego el tuercas. Se puso rojo. Empezó a sudar a chorros. Me siento dundo, balbuceó. El comandante intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Cayó sentado de golpe en la silla de plástico, que se dobló bajo su peso. ¿Qué le echaste? Alcanzó a gruñir, mirándome. Sus pupilas estaban contraídas como cabezas de alfiler, síntoma inequívoco del envenenamiento por carbamatos. El chino comenzó a convulsionar. Cayó al suelo, golpeándose la cabeza contra el mosaico. Espuma blanca, teñida de café, empezó a salirle por la boca. El cuerpo se le arqueaba en espasmos violentos. El caos estalló en la fonda. Los pocos otros clientes se levantaron gritando. ¡Se están ahogando! ¡Llamen a una ambulancia! Doña Juana entró corriendo desde el patio. ¡Virgen Santísima! ¿Qué pasó? Yo me quedé quieta, observando. El comandante intentaba sacar su arma, pero sus manos eran garras inútiles. Se desplomó sobre la mesa, tirando las tazas restantes. El líquido negro se esparció por el mantel de plástico floreado. El flaco y el tuercas ya estaban en el suelo, retorciéndose como peces fuera del agua. Los sonidos que hacían eran guturales, gorgoteos de pulmones llenándose de fluidos. Nadie podía ayudarlos. El veneno actuaba bloqueando la enzima acetilcolinesterasa. Su sistema nervioso estaba colapsando. Sus propios cuerpos los estaban matando desde adentro. Miré el reloj de pared. Habían pasado 7 minutos desde el primer sorbo. Ya no se movían con violencia. Solo espasmos intermitentes. El chino dejó de moverse primero, luego el flaco. El comandante me miró una última vez, con los ojos inyectados en sangre, antes de exhalar un último suspiro ronco y quedar inmóvil sobre la mesa. 4 muertos, 4 secuestradores menos en el mundo. En medio de la confusión, mientras alguien llamaba al 911 gritando que había una intoxicación masiva, yo me quité el delantal. Lo doblé con cuidado y lo dejé sobre la barra. Tomé mi bolsa. Salí por la puerta trasera hacia el estacionamiento de tierra. La lluvia había parado, pero el aire olía a tierra mojada. Caminé hasta la parada del camión. Nadie me detuvo. Nadie se fijó en la cocinera de mediana edad que se iba a casa temprano. Me subí a la combi. Pagué mi pasaje. Me senté y miré por la ventana mientras nos alejábamos de las luces rojas y azules de las patrullas que empezaban a llegar a El Buen Sazón. Esa noche, por primera vez en 6 meses, dormí profundamente. La caída no fue inmediata. Pasaron 3 días. En las noticias hablaron de un ajuste de cuentas. Decían que los habían envenenado, pero especulaban que había sido un cartel rival. Nadie sospechaba de la mesera. Yo regresé a dar clases. Escribía en el pizarrón. El verbo es la acción del sujeto. Mis alumnos no sabían que la mano que sostenía el gis había dosificado la muerte de 4 hombres, pero cometí errores. No soy criminal profesional, soy maestra. Había dejado mis huellas en las tazas. Eso era inevitable, yo las serví. Pero también encontraron el sobrecito de plástico vacío en el bote de basura del baño de la fonda. Se me olvidó llevármelo. Y en ese sobrecito, aunque pequeño, había un rastro de mi ADN y residuos del químico. Además, doña Juana, al ser interrogada, dijo que yo me había ido justo cuando ellos empezaron a morir, que yo les había servido el café. La policía, por una vez en su vida, hizo su trabajo rápido. Quizás porque los muertos, aunque criminales, tenían conexiones. O simplemente porque el caso era demasiado mediático para ignorarlo. El viernes siguiente estaba en el salón de clases. Estábamos viendo Historia de México, la independencia. Miguel Hidalgo luchó por la justicia, les decía a los niños. La puerta se abrió.
Entraron 2 agentes de la fiscalía, armados, con chalecos tácticos. La directora venía atrás, pálida. ¿Elena Ramírez? Soy yo. Queda detenida por el homicidio calificado de 4 personas. Tiene derecho a guardar silencio, no hice un escándalo. No quería asustar a los niños. Guarden sus libros, chicos. Hagan la tarea de la página 45. Pórtense bien. Extendí las manos. Me pusieron las esposas frente a 30 pares de ojos inocentes. Caminé con la cabeza en alto. El interrogatorio fue largo. Al principio intentaron intimidarme, el policía bueno y el policía malo. Sabemos que fuiste tú. Tenemos el veneno. Tenemos los videos de seguridad de la tienda donde compraste el raticida. No lo negué. Cuando me pusieron la grabadora enfrente, les conté todo. Les conté del secuestro de Roberto, de la extorsión, de cómo la fiscalía archivó mi caso, de cómo los encontré, de cómo lo hice. ¿Se arrepiente?, me preguntó el fiscal, el mismo gordo que meses atrás me había dicho que esperara 72 horas. Ahora me miraba con una mezcla de horror y respeto. Lo miré fijamente a los ojos. Me arrepiento de que no sufrieran más. Me arrepiento de que mi esposo esté muerto. Pero de matar a las ratas que lo asesinaron, no me arrepiento. Hice lo que ustedes no tuvieron el valor de hacer. Limpié la basura. El juicio fue rápido. Me convertí en una villana para algunos, en una heroína popular para otros. En redes sociales me llamaban la Vengadora. Pero la ley es la ley, y la ley no entiende de justicia poética. Me sentenciaron a 120 años de prisión, 40 años por cada víctima, con los descuentos aplicables por colaboración, quedó en 60 años efectivos. Ahora vivo aquí, en el penal de Santa Marta, Acatitla. Tengo mi rutina de nuevo. Me levanto a las 6, paso lista, doy clases aquí adentro, enseño a leer y escribir a las otras reclusas. Muchas son mujeres que también fueron víctimas de sus circunstancias, aunque ninguna llegó tan lejos como yo. La comida es mala, peor que la que yo comía, pero no me quejo. A veces, cuando cierro los ojos en mi celda de concreto, veo la cara de Roberto. Ya no lo veo muerto y torturado. Lo veo sonriendo, con su overol sucio. Y a veces veo las caras de ellos 4 retorciéndose en el suelo de la fonda, y siento paz. México sigue igual. El año pasado se registraron más de 100,000 secuestros, la mayoría no denunciados. El 98% de los delitos quedan impunes. Yo soy parte del 2% que fue castigado. No por ser criminal, sino por hacer el trabajo del Estado. Mi nombre es Elena Ramírez. Soy asesina confesa, soy viuda y soy maestra. Esta fue mi lección final. Si esta historia te ha impactado, comparte el video. Es importante que se sepa que cuando la justicia falta, la desesperación toma su lugar. Suscríbete al canal para más relatos confesionales. Nos vemos en la próxima historia.